Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con José Corral, diputado provincial del radicalismo de Unidos para Cambiar Santa Fe, también vicepresidente primero de la Cámara de Diputados. Usted lo conoce a José Corral, ha sido intendente de Santa Fe, también presidente nacional del radicalismo, así que una figura importante de la política santafesina y en particular de Unidos para Cambiar Santa Fe. Bueno, José, gracias por estar hoy en Mesa Testigo. Gracias a vos, Mariano, un placer conversar con vos. Un placer. Bueno, preguntarte esto, ¿cómo están encarando esta última etapa del año? Un año muy intenso, muy cargado políticamente, en particular en la legislatura. Sabemos que hay leyes que están tratando de, aprobar, encaminarse antes de que termine el año. Así es, un año muy intenso y un año de cambios en la provincia, porque hace pocas semanas se aprobó la reforma de la Constitución provincial. Es un hecho institucional de mucha trascendencia y que le ha dejado a la legislatura los títulos de una gran cantidad de leyes que son las futuras instituciones de la provincia, que ahora tienen que transformarse en una letra más detallada. Estamos hablando de la ley de municipios, por ejemplo, en el marco de la autonomía municipal, pero con una nueva regulación que tiene que haber para todas las ciudades, ahora ciudades, porque ya no hay más esa distinción entre municipios y comunas. Una ley de selección de jueces y de enjuiciamiento también de magistrados, fiscales y defensores. Una nueva ley electoral, porque ya no se van a asignar más 28 bancas de diputados a la lista más votada, sino que la distribución, dice la nueva Constitución, debe ser proporcional, pero hay que establecer qué sistema de proporcionalidad, si el sistema DON, si el sistema de cociente y resto, si es necesario que alcancen ciertos pisos para garantizar, que no tengamos esa superpoblación de listas en los temas electorales, entre otros asuntos muy importantes. Hay por lo menos una veintena de leyes que en este periodo de los 2 años que le quedan a esta composición de la legislatura tendrán que aprobarse, y estamos hablando nada menos que de las instituciones de la provincia, ¿no? José, hablando con algunos legisladores importantes de Unidos, me decían que una de las prioridades va a ser la ley de jurado por enjuiciamiento, digamos, este nuevo organismo que creó la Constitución para para sustituir el régimen disciplinario de jueces, de fiscales, de defensores, que era un poco la prioridad por alguna laguna legal que se puede llegar a generar. ¿Puede llegar a aprobarse antes de fin de año? Bueno, vamos a intentarlo. Estamos trabajando fuerte también en la ley de municipios. De hecho, la legislatura ya ha convocado 2 audiencias públicas, una en la ciudad de Rosario, otra en la ciudad de Santa Fe, y va a haber reuniones de trabajo también este año en Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, porque la nueva Constitución establece la autonomía, pero como decíamos, es necesario reglamentar algunos aspectos en la ley, especialmente para los municipios que no adhieran a esta posibilidad de tener su carta orgánica. Y como decías, la ley de enjuiciamiento, sabés que se establece un mecanismo nuevo también para el enjuiciamiento de los jueces, de los fiscales y de los defensores. Es un órgano colegiado integrado por varios estamentos: el estamento legislativo, los jueces, fiscales o defensores según el caso a quien se esté juzgando, además de los colegios de abogados de toda la provincia. Así que hay que poner en marcha ese mecanismo también, porque es probable que tengamos que tomar algún caso de alguna denuncia lo ideal es que ya tengamos ese mecanismo de enjuiciamiento renovado, ¿no? El que tenemos ahora es el viejo jury para los jueces, que solo integraban los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y un representante de diputados, uno de senadores y uno de los colegios, que no conformaban una mayoría suficiente para imponerse a los jueces. O sea que de algún modo los jueces eran juzgados por la propia Corte Suprema de Justicia, y un mecanismo en el otro extremo, diría, solo integrado por legisladores para el juzgamiento de fiscales, que también fue discutido, y yo creo que la decisión de los reformadores de nuestra Constitución fue muy sabia, porque integran para ambos casos un cuerpo colegiado con representación de varios estamentos, ninguno de los cuales tiene
mayoría por sí mismo. Por lo tanto, es un mecanismo más equilibrado, pero bueno, hay que ponerlo en funcionamiento con una ley que reglamente la manera de funcionar de este nuevo tribunal que, como decíamos, ya está previsto en la Constitución. José, decíamos, además de ser legislador, fuiste intendente de Santa Fe, digo, en ese doble registro que manejás, y esto que decías, se viene una nueva ley para regular la autonomía municipal o un nuevo régimen de municipios. ¿Qué tendría que tener, qué sería una buena ley en este marco? Digamos, ¿qué herramientas tendría que darle a los municipios, teniendo en cuenta que también hay municipios con un tamaño muy diferente, ¿no? No es lo mismo Rosario de Santa Fe que actuales comunas o ciudades más chicas. Bueno, primero la Constitución ya establece el marco, ¿no? Autonomía municipal, cartas orgánicas para los municipios de más de 10.000 habitantes que así lo elijan y supletoriamente la ley de municipios regulará los aspectos para aquellas ciudades que estén por debajo de los 10.000 habitantes o que, estando por encima, hayan elegido no tener su propia carta orgánica. O sea que la regla es que cada ciudad define su destino, define sus instituciones, con cierto marco que le pone la Constitución respecto sobre todo el tema electoral y la duración de los mandatos. Me parece muy sabio también que se haya decidido que los mandatos de todas las ciudades, de todos los intendentes ahora duran 4 años, que se eligen junto con las autoridades provinciales, de manera de que se mantenga esa unidad política de la provincia y que los santafesinos vayamos a elecciones una sola vez cada 4 años, excepto las grandes ciudades que mantienen, y también me parece una buena decisión, la elección intermedia de concejales, para que en ese periodo de 4 años haya también un momento en el cual la ciudadanía pueda expresarse respecto de la marcha de la gestión municipal. Con una sola reelección para todos los mandatos, me parece también una decisión muy acorde a lo que reclama la ciudadanía. Esto hay que subrayarlo porque es una especie de autolimitación de la política, ¿no? Fíjate que los intendentes podían ser reelectos indefinidamente, en algunos casos hay ciudades o comunas con varios periodos, y además los presidentes comunales duraban solo 2 años, o sea que un periodo muy corto, no alcanzaban de salir de la elección, que ya entraban en la elección siguiente. Eso ponía también a las comunas en un permanente proceso electoral que no era sano ni para quienes estaban a cargo de la gestión ni para la propia ciudadanía. Así que la ley, te diría, es una ley supletoria que va a regular aquellos aspectos que deban llevarse adelante a través de la normativa para los municipios que no estén en el marco de su propia carta orgánica, como estamos seguros en las grandes ciudades va a ocurrir. Seguramente Rosario estará eligiendo con las próximas elecciones sus estatuyentes de la nueva carta orgánica municipal. Lo mismo el caso de la ciudad de Santa Fe y otras ciudades grandes de la provincia. José, recién mencionabas algunas discusiones en materia electoral que va a haber que dar en función de lo que establece la nueva Constitución. Con respecto a la boleta única, ¿te parece que habría que hacer algún tipo de innovación? Algunos dirigentes de Unidos elogiaron el formato, por ejemplo, que se usó en las últimas elecciones nacionales, que en algunos casos los que se elegían senadores estaban las dos categorías en una misma boleta. Hablaban, bueno, sería interesante quizás pensar ese esquema acá en la provincia cuando se elija gobernador, diputados, intendentes, concejales. ¿Cómo es esta discusión? Creo que es una muy buena oportunidad para primero hacer un balance del funcionamiento de la boleta única en la provincia de Santa Fe, que tiene ya más de 10 años, ¿no? Si no recuerdo mal, se aplicó por primera vez en las elecciones de 2011, o sea que tenemos ya 14 años y varias elecciones de funcionamiento de nuestra boleta única papel. Hay experiencias ya en varias provincias, el caso de Mendoza, Córdoba, y ahora la boleta única de papel a nivel nacional. Así que me parece es un buen momento para hacer balance, para aprovechar lo que está bien de la experiencia que tuvimos y para ajustar a las nuevas instituciones, ¿no? Porque eh, esto de que ya no, los diputados ya no se lleven 28 la primera minoría, sino que haya una distribución proporcional, bueno, nos obliga también a repensar el marco de la autonomía municipal, etcétera, cómo llevar adelante las elecciones con esta herramienta que a prueba funciona bien, que es la boleta única papel, pero como decías, tiene
variantes, ¿no? Se pueden incluso pensar en juntar las categorías legislativas con las ejecutivas en los diferentes niveles, diputados con gobernador, concejales con intendente. Son todos aspectos que vamos a tener en cuenta. Yo le asigno un valor muy importante a los pisos electorales, porque eso es lo que garantiza que no haya una superpoblación en la oferta electoral que te impida elegir entre propuestas que tengan alguna chance luego de gobernar, incluso que quien quiera presentar categorías legislativas también tenga que llevar categorías ejecutivas para que no exista esto de esta especie de shopping que se presenta en las categorías de concejales o de diputados y que no están dentro de una propuesta electoral que bueno, aspira a gobernar la provincia, aunque luego el electorado no la acompañe, ¿no? Así que son todos temas que tenemos que conversar, por supuesto, siempre teniendo en cuenta la transparencia y la claridad y el respeto a la voluntad popular, que es uno de los aspectos de todos los sistemas electorales, pero también la gobernabilidad a la hora de llevar adelante la gestión, ¿no? Los sistemas electorales también tienen que tener en cuenta este segundo aspecto y la propia Constitución le da un rol muy importante a los partidos políticos, ¿no? Que son quienes tienen un poco el monopolio de la selección de los candidatos y de la formulación de propuestas electorales, ¿no? José, hablando de partidos políticos, de uno que conoces y mucho desde adentro, que es el Partido Radical, ¿cómo estás viendo este momento del radicalismo, más que nada a nivel nacional, o por lo menos que gobierna provincias, es fuerte de determinadas provincias, pero a nivel nacional, bueno, está muy tironeado por distintas líneas, sobre todo con cómo pararse frente al gobierno de Milei? Se viene una elección importante ahora de autoridades del Comité Nacional. ¿Cómo estás viendo este proceso? Parece que Valdés un poco se encamina a ser el candidato. ¿Cómo estás viendo el momento del radicalismo? Bueno, hay una especie de paradoja, ¿no? En la situación actual del radicalismo. Por un lado, es obvio, vos lo decías, en las últimas elecciones nacionales, tanto para presidente como en las últimas de legisladores, el radicalismo no ha logrado tener una propuesta que sea tentadora para la ciudadanía y de hecho ha tenido en la elección legislativa diferentes alianzas según cada distrito electoral. Sin embargo, tal vez en los 40 años de recuperación de la democracia encontremos pocos momentos con tanta responsabilidad a nivel de los gobiernos provinciales, ¿no? Para el radicalismo. Gobernamos cinco, digamos, hay 5 gobernadores radicales de provincias muy importantes como Santa Fe, Mendoza, Chaco, Jujuy, que, bueno, hacen Corrientes, que hacen casi inédito, 5 radicales que gobiernan, pero además el radicalismo participa en otras 2 alianzas de gobierno y tiene el vicegobernador de Chubut y participa en Entre Ríos también. O sea que, además de una cantidad de ciudades a lo largo de todo el país, yo tiendo a pensar, cuando uno mira la historia del radicalismo, que hubo momentos en los cuales hubo un liderazgo nacional fuerte, que incluso sirvió de tracción a experiencias provinciales que se generaron un poco bajo el calor de esa estructura nacional. Pienso, por ejemplo, en el año 83 el liderazgo del radicalismo, de Raúl Alfonsín, del radicalismo, pero hubo momentos en los cuales también se recostó en ese partido más federal, con una representación más plural, y tal vez sea este el momento, ¿no? Por eso a mí me parece una buena idea que alguno de los referentes de estas provincias que el radicalismo gobierna, ¿por qué no algún ex gobernador, como el caso de Gustavo Valdés, encabece una propuesta de reconstrucción, porque esa es un poco la tarea de una dimensión nacional, de un partido vivo, porque la verdad es que cuando uno recorre la geografía nacional, hay radicales en todas las provincias y nos unen valores y nos une una historia y sobre todo nos une un deseo de un país desarrollado, próspero, con igualdad, que son los valores que el radicalismo sigue teniendo. Así que yo creo que hay un lugar para el radicalismo en el futuro del país, siempre que interpretemos las necesidades de nuestra época y a su vez que escuchemos al electorado, ¿no? Nuestro electorado que probablemente votó a La Libertad Avanza, hay que decirlo, en
en la última elección, porque quería un país normal, con una macroeconomía sana, a lo mejor no gustándole del todo el liderazgo del presidente o algunos de los aspectos más que tienen que ver más con las formas de la libertad avanza, pero evidentemente tenemos que dar cuenta de las necesidades de nuestra época y me parece muy interesante la propuesta de Provincias Unidas, que también desde el interior quiere agregarle a esta necesidad de una macroeconomía sana y un país normal la necesidad de la producción, las economías regionales, la institucionalidad, el funcionamiento de la República y otros aspectos que Provincias Unidas ya comenzó a plantear y me parece que hay que desplegarlo hacia el futuro. José, gracias por participar en Mesa de Testigo esta noche. Siempre un gusto. Al contrario, Mariano, un placer. Quédense, hacemos una pausa y ya volvemos con más Mesa de Testigo.